Estamos de regreso en Pido la Palabra. Dejabas varias dudas, Paco, con respecto a lo que es este asunto de la economía, que es de verdad interesante. Yo decía que sí te impacta en lo que sirves en la mesa este día, lo que está pasando del otro lado en el planeta, y más con COVID. No, por supuesto, y tiene que ver con no solamente la producción global de los productos y de los servicios, sino también con la manera de comunicarse entre los países, de comunicarse para transportar estos productos. Y le hacía yo el planteamiento al doctor Sánchez sobre, con la finalidad de que nuestro público pueda tener más información, más completa, más sencilla. El año pasado, por la pandemia, por todo lo que tuvo que ver con los confinamientos y estas medidas extraordinarias que tomaron, muchas empresas dejaron de producir lo que estaban produciendo, los volúmenes que estaban produciendo. Esto tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, con la inflación, con la escasez de productos y la carestía y todo esto. Sí, claro, Francisco. De hecho, estamos en una economía que le llamamos pospandemia, es decir, una economía después de la pandemia, aun y cuando la pandemia sabemos que no ha terminado. En este momento ya se habla, vamos a usar el término coloquial, que es la cuarta ola, es decir, estamos viendo un incremento importante de contagios, de hospitalizados, de intubados también. Y bueno, esta economía pospandemia está caracterizada precisamente por precios elevados, de lo que ya hablábamos, pero también por una desaceleración de la actividad económica. Estamos entrando, de hecho ya lo hicimos en noviembre del año pasado, en una etapa recesiva, una etapa donde se están contrayendo la generación de bienes y servicios tanto en México como en el resto del mundo. Entonces este año se espera que el mundo crezca menos, al menos con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, esperan que la economía mundial crezca menos y la economía mexicana en particular también va a crecer mucho menos. Si el año que cerró, 2021, crecimos entre el 5 y el 6%, porque digo entre 5 y 6 porque todavía no existe el dato publicado, se va a publicar próximamente, pero este año vamos a crecer entre el 2 y el 2.5%, lo que nos habla precisamente de la contracción que se observará para la economía, y a nosotros en casa pues nos va a afectar por la vía del empleo y por la vía de los ingresos. Claro. Y la afectación, Francisco, pues, y Gabriela, pues es distinto en función de si estamos en Juárez o si estamos en la Ciudad de México o si estamos en Chihuahua, capital, porque esta crisis que estamos viviendo, esta economía pospandémica, pues tiene dimensiones regionales, es decir, hay regiones que tienen un comportamiento distinto. La nuestra en particular es un poco más sólida en la parte ortodoxa de la economía, es decir, al estar tan fundamentados en la industria maquiladora, eso nos da un cierto respaldo que no tienen otras ciudades de México. Nos va a permitir este año que sí se genere empleo, que sí crezca económicamente la ciudad, sin que eso signifique para la gente que nos ve que estamos en el mejor de los mundos, porque precisamente los salarios, que es la variable clave del bienestar laboral, pues los salarios no van a mostrar un crecimiento significativo este año. En promedio, de acuerdo a las cifras más recientes, una persona que es operario maquilador gana alrededor de entre 6,000 y 9,000 pesos mensuales en el máximo, que es un ingreso, pues ustedes saben, insuficiente. Es un ingreso que a los precios que hay en la economía, pues no le alcanza. De hecho, hicimos estimaciones de que una familia pierde alrededor de 300 a 400 pesos mensuales como producto precisamente del incremento generalizado en los precios. Entonces, sí le va bien a Juárez este año, mejor que al resto de ciudades del país, pero hay algunas variables fundamentales, como esta de los salarios, que en realidad no mejora mucho durante este año, que se ve complicado que lo haga, a pesar del incremento ya anunciado del salario mínimo, que ya saben es de $2.60, pero eso no impacta porque en Juárez el 70% de los empleos formales, el 70% gana hasta 2 salarios mínimos, es decir, ya ganaba lo que por ley, más de lo que por ley se está pidiendo que se le pague a los trabajadores, pero insisto, esa cantidad es insuficiente, tendría que ser todavía más alta, y aquí es donde entramos en complicaciones y de lo que hablábamos, de que la economía tiene que cambiar, porque si aumentan los empresarios los salarios demasiado, pues lo que ocurre es que la gente con ese ingreso adicional sale de compras,
Y esas compras que hace, lo que decía la doctora Rosa María, pues presiona a la alza los precios. Y entonces realmente lo que estás ganando es menos. Entonces es una contradicción que tiene el sistema de producción capitalista y que de alguna forma tenemos que transitar hacia otro tipo de economía donde esa contradicción ya no exista. Y de lo que hablábamos justo es de que se tiene que transitar hacia una economía donde estemos pensando quizás ya no tanto en producir por producir y en ganar por ganar, sino a lo mejor basarnos en otros principios éticos, morales que involucren, por ejemplo, el bienestar, y eso ya nos lleva a una transición hacia una nueva economía. Eso es lo que creo que está dejando de positivo la epidemia, que nos está haciendo reflexionar sobre lo que hacemos o lo que hacíamos y la manera en la que debemos de mejorar esto, porque al parecer no nos está conduciendo al mejor de los escenarios.